Bienvenidos a la quinta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2020-2021. Los propósitos para esta sesión es que el colectivo docente desarrolle estrategias para favorecer junto con las familias ambientes de aprendizaje en casa, en los que se procure el bienestar emocional del alumnado como base para su aprendizaje y desarrollo, que analice los resultados de las estrategias de comunicación con los estudiantes y sus familias, así como de las estrategias de evaluación que han implementado con la finalidad de fortalecerlas. Los productos a obtener al finalizar la sesión son estrategia para favorecer la gestión de las emociones y fortalecer la empatía entre el personal docente, directivo, alumnado y familias. Material con orientaciones para las familias sobre cómo favorecer ambientes propicios para el aprendizaje y recomendaciones para los procesos de evaluación. La sesión está organizada en dos apartados. 1. El desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje. En esta etapa de aprendizaje en casa es importante reconocer que el aprendizaje se conforma por la vertiente cognitiva y la emocional. En este sentido, es necesario fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales para que las comunidades escolares afronten las situaciones ocasionadas por la pandemia. Por esta razón, es fundamental que las y los docentes desarrollen la empatía con sus estudiantes y viceversa, así como promover habilidades para identificar, aprender y regular las emociones. Nuestras emociones durante la pandemia. De manera individual, identifique las emociones que ha experimentado en su rol como docente de educación a distancia y reflexione sobre lo siguiente. Como madre, padre, tía, abuela de niñas, niños o adolescentes que están aprendiendo en casa, ¿cómo ha vivido esta situación? ¿Qué retos ha enfrentado al acompañarlos en su aprendizaje? ¿Qué emociones ha sentido? Las niñas, niños y adolescentes a los que acompaña en casa, ¿cómo han vivido estas circunstancias? Las emociones en la educación. Los aprendizajes dependen de las emociones. Ciertas emociones abren las posibilidades de aprendizaje, mientras que otros las cierran. Hay muchas emociones que inhiben y son amenazas para que pueda ocurrir el aprendizaje en los niños. Las emociones son un factor importante y estable en la predicción del desempeño de los alumnos. Emociones como la venganza y el miedo no son favorables al aprendizaje, en tanto que emociones como la apertura y el entusiasmo son favorables al aprendizaje. De manera individual, reflexione e identifique
¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué emociones propician que las niñas, niños y adolescentes de su familia aprendan mejor? ¿Qué emociones debe favorecer en sus actividades para generar la curiosidad y la creatividad en niñas, niños y adolescentes? ¿Qué emociones predominan en la mayoría de mis alumnas y alumnos? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Qué alumnos están enfrentando estados emocionales más adversos, angustia, tristeza, duelos, precarización de recursos, entre otras? ¿Cómo impactan estos estados emocionales en su aprendizaje? Estrategias para favorecer la gestión de las emociones en la comunidad escolar. Al reconocer y mostrar interés por los estados emocionales de sus estudiantes y sus familias, así como por los retos que enfrentan en el aprendizaje en casa y en la situación de crisis por la pandemia de la COVID-19, ustedes muestran una actitud empática que les permite crear o promover un ambiente favorable para el aprendizaje. En colectivo, reflexionen. ¿Cómo puede fortalecerse la empatía en el trabajo a distancia hacia alumnos y sus familias, entre el colectivo docente y de las familias hacia ustedes? Para este apartado, el producto consiste en lo siguiente. Diseñen a partir de lo que saben sobre los retos que enfrentan sus alumnos una estrategia que incorpore acciones para, inciso A, favorecer la gestión de emociones en los integrantes de la comunidad escolar. B. Fortalecer la empatía con los alumnos y sus familias, entre los estudiantes entre sí, entre los miembros del colectivo y de las familias hacia los docentes. C. Orientar a las familias sobre cómo favorecer ambientes socioemocionales propicios para el aprendizaje. En el diseño de su estrategia, consideren los recursos que tienen disponibles y que pueden ayudarles en esta tarea, tales como los recursos elaborados por ustedes mismos, los programas de televisión de Aprende en Casa del área de educación socioemocional, el fichero Promover la cultura de la paz en y desde nuestra escuela, el fichero Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. En plenaria, comenten de forma voluntaria las reflexiones o coincidencias que identificaron en el trabajo en equipos, al compartir experiencias que han enfrentado en su rol como docentes o en su rol como acompañantes del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de su familia, en esta etapa de aprendizaje a distancia. ¿Qué estrategias implementaron para gestionar sus emociones, para regularlas y lograr equilibrar su intensidad y duración? ¿De qué forma se pueden apoyar entre ustedes como colectivo de docentes para afrontar las emociones intensas o las situaciones críticas que enfrentan? ¿A qué apoyos externos pueden recurrir?
Apartado 2. Fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes. El calendario del ciclo escolar 2020-2021 establece que el segundo periodo para la entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores será del 23 al 26 de marzo próximo. Por ello, es importante que como colectivo docente se revise la estrategia que fue diseñada después del primer periodo de evaluación. En la víspera del periodo de evaluación, es importante revisar, reflexionar y retomar acuerdos para fortalecer este proceso, ya que el aprendizaje puede favorecerse a partir de las emociones que se denotan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De manera individual, retoma las estrategias diferencias de comunicación establecidas en la tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y describa qué resultados obtuvo al implementarlo. Considere las siguientes cuestiones. ¿Qué acciones implementó con las alumnas y los alumnos de su grupo? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué información relevante recopiló sobre sus estudiantes? ¿Con cuántas alumnas y alumnos pudo establecer algún nivel de comunicación? ¿Cuáles son los obstáculos que no le han permitido establecer comunicación con sus estudiantes? Y no olvide actualizar su listado de los niveles de comunicación que tiene con cada uno de sus estudiantes. Elementos de evaluación que debemos enriquecer. Analicen los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo influyen las emociones en los procesos de evaluación? ¿Qué emociones provoca en las niñas, niños y adolescentes la aplicación de un examen? ¿Qué emociones enfrentan nuestros alumnos en las estrategias de evaluación que les proponemos? Consideren también las orientaciones 2 y 4 del Acuerdo número 26/2020. 2. Indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. 4. Considerar las consideraciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. En plenaria, y como producto del apartado número 2, elaboren un material de difusión, cartel, presentación, infografía, video, con orientaciones para las familias, sobre las estrategias para favorecer un ambiente favorable para acompañar y apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos. Además, tomen acuerdos sobre las acciones que continuarán realizando para mejorar los niveles de comunicación con las y los estudiantes, las acciones que implementarán para considerar la opinión de las niñas, niños y adolescentes y de los padres de familia en la estrategia de evaluación que desarrollarán. Para finalizar esta sesión, los invitamos a revisar el anexo 2 en el cual se presenta información sobre los procesos formativos que la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado para apoyar a las familias en su rol de acompañantes del aprendizaje de sus hijas e hijos y en su desarrollo de habilidades socioemocionales.